Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Andrea Suárez Noel. Soy administradora de empresas y futura especialista en docencia universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. En este video exploraremos 4 enfoques fundamentales sobre el desarrollo económico y social en el tercer mundo. Estos han buscado explicar el desarrollo económico y social de los países a lo largo del tiempo, ofreciendo cada uno una visión distinta sobre cómo se desarrollan las sociedades. Iniciaremos con la teoría de la modernización, que plantea que el desarrollo sigue un camino lineal en donde las sociedades deben transformarse adoptando valores modernos y dejando atrás tradiciones. Esta visión fue muy influyente en el siglo XX, aunque recibió críticas por su visión tan simplificada. Seguidamente abordaremos la teoría de la dependencia. Esta critica el anterior modelo, argumentando que las relaciones desiguales con los países desarrollados frenan el crecimiento de los países periféricos. Desde esta perspectiva, el subdesarrollo es consecuencia directa de la explotación y subordinación histórica al centro capitalista. Por su parte, la teoría de los sistemas mundiales analiza el sistema capitalista global como una estructura jerárquica que divide al mundo entre centro, periferia y semiperiferia, donde las desigualdades son estructurales. Y finalmente veremos la teoría de la globalización, que destaca cómo las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación han transformado la interacción entre países, generando una economía y cultura más interconectadas, aunque con desafíos persistentes en cuanto a equidad y acceso. Estas teorías nos ayudan a entender por qué persiste la desigualdad global y qué factores influyen en el desarrollo de los países. También pretendo comparar dos perspectivas que es Blas y Gala sobre el desarrollo, las características que plantea el giro histórico hacia la expansión de capacidades y de qué manera los contextos culturales, los territorios y los entornos ambientales pueden sustentar la perspectiva de la sostenibilidad. Iniciaré este video resolviendo la primera duda, que es ¿qué similitudes o qué diferencias tienen en común dos perspectivas que son Blas y Galo? Los llamaremos por el nombre de su sigla, ¿sí? Sobre el desarrollo. Entonces, primeramente voy a indicar qué pueden tener en común y seguidamente lo explicaré a través de un cuadro comparativo donde indicaré las diferencias entre ellas. Bueno, iniciaré diciendo que ambas, ¿qué tienen en común? Ambas tienen la intención de proponer un modelo de desarrollo, ya sea económico o social, aunque ambas con perspectivas totalmente diferentes. La sigla BLAS significa en español lo que denominamos sangre, sudor y lágrimas, y consistía básicamente en un sacrificio a corto plazo. BLAS subraya la necesidad de altos niveles de acumulación. Se indica que se toma como punto de referencia la Unión Soviética, donde se mantenían bajos los niveles de vida, esto con el fin de aumentar el capital. Esto acumulaba el capital y por consiguiente se pretendía un aumento del crecimiento económico, aunque sacrificando los niveles de vida de los habitantes. Se optaba por tener recursos limitados. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro término, ingresos básicos, o sea, restricción de bienes y servicios. Entonces, con lo anterior había una restricción de bienes y servicios básicos, disminuyendo oportunidades de los habitantes como acceso a educación, a oportunidades, y vivían con escasos recursos. Lo que se buscaba con esto era limitar los niveles de bienestar. Esto era a un corto plazo y con esto se obtenían mayores beneficios a largo plazo en el futuro. Algo muy importante que quiero citar es que con este enfoque lo que buscaban era equiparar la noción de la acumulación de capital con la deformación de capital físico. Entonces, obviamente evitaban la importancia de los recursos humanos. A través del enfoque Blas se le daba prioridad a medidas
a medidas distributivas o equitativas en las etapas tempranas del desarrollo, que constituía un error graso. ¿Qué quiere decir esto? Cito que en países como Corea del Sur, Taiwán y el estado de Kerala en India muestra que es posible lograr el crecimiento económico con igualdad social. También, posterior a los beneficios del desarrollo económico, los recursos se distribuían eventualmente o equitativamente mediante lo que llamaban el efecto filtración. Blas suprime los derechos humanos referente a la democracia en las primeras etapas de desarrollo, y se existía la creencia que ciertos estudios empíricos demuestran que los derechos civiles obstaculizaban el crecimiento económico. Caso contrario de Gala, que armoniza en forma natural la interdependencia entre mejorar el bienestar social y estimula la capacidad productiva y el desarrollo potencial de una economía. Cuando hablamos de Gala, hablamos de equidad social, hablamos de la optimización del capital humano, hablamos de bienestar social y el respeto a los derechos humanos. También del crecimiento económico mediante el desarrollo humano. Con este enfoque se da el acceso a oportunidades y recursos, se busca el bienestar social para propiciar el máximo potencial del capital humano. Esto genera mayor efectividad en los procesos productivos a través de políticas sociales que mejoran el bienestar de las personas, así como la inversión para potenciar el capital humano. La siguiente duda a resolver es: ¿cuáles son las características que plantea el giro histórico hacia la expansión de las capacidades? Bueno, empecemos hablando un poco del giro histórico, que es un enfoque que está centrado en el desarrollo humano más que en el crecimiento económico, ¿sí? Reyes Ortiz articula las teorías del desarrollo con los postulados del paradigma del desarrollo humano utilizado por las Naciones Unidas. En este marco, el desarrollo se concibe como una condición social en la que se satisfacen las necesidades reales de la población, usando recursos y tecnologías de forma racional y sostenible y respetando las características culturales de cada país. Se habla de una ampliación de capacidades y oportunidades como componente esencial. Inspirado en el trabajo de Amartya Sen, el autor destaca que dentro del desarrollo humano debe incluirse la ampliación de las capacidades y oportunidades de las personas. ¿Qué implica esto? Que todas las personas deben tener acceso a la educación, a una vida saludable y a ejercer libertad, permitiendo transformaciones tanto individuales como colectivas en un entorno que promueva la equidad. Y por último, equidad como elemento clave del objetivo. El desarrollo debe promover la equidad de las oportunidades, debe reconocer que las personas en distintas circunstancias pueden necesitar más apoyo para tener las mismas capacidades básicas. ¿A esto qué me refiero? Me refiero a personas con algún tipo de discapacidad o personas que tengan alguna enfermedad. E incluso que atender a los más vulnerables puede requerir una distribución de recursos desigual para lograr la justicia social. ¿Con esto qué quiere decir? Con base en lo anterior, puedo definir de que el giro histórico hacia la expansión de capacidades, especialmente desde la perspectiva del desarrollo humano, se caracteriza principalmente por 3 puntos. Primero, pasar de una visión centrada en el crecimiento económico a un pensamiento que prioriza lo que las personas realmente pueden ser o hacer. Reconocer que el verdadero desarrollo incluye expandir oportunidades reales para que todos vivan una vida que valoren. Y por último, subrayar la equidad de trato, entendiendo que diferentes personas pueden requerir recursos diferentes para alcanzar las mismas capacidades fundamentales. Ahora bien, por último y no menos importante, ¿por qué está tan importante este enfoque? Es tan importante porque implica una transformación cultural, ya que el desarrollo ya no se mide en términos de ingreso o de productividad, sino en el bienestar y en la libertad de las personas. Este enfoque nos indica que la equidad es una dimensión estructural del desarrollo económico.
Entonces por eso es tan importante. Bueno, a la última interrogante que se nos plantea, que es de qué manera los contextos culturales, los territorios, los entornos ambientales pueden sustentar la perspectiva de la sostenibilidad. Bueno, en este último puedo aclarar que en el video Lev propone lo que llamaremos racionalidad ambiental, que se contrapone a la lógica económica de la modernidad. Porque esto, en el video hablaba algo muy importante de que los modelos económicos actuales están dirigidos a una sociedad de consumo, donde lo que se hace es utilizar la materia prima, que es prácticamente como nuestro medio ambiente, para ponerla a producir y con eso realizar bienes para consumo nuestro, ¿sí? Y normalmente esta economía es ilimitada, no tiene límites. Entonces es una nueva racionalidad, que es muy importante, que promueve una ética. Esto va basado en diálogo, en saberes, en una política de la diferencia, reconociendo la diversidad cultural y el papel de la creación en los mundos de vida sostenible. Entonces eso es un pensamiento muy interesante porque entendiendo la naturalidad de la economía y con base en lo anterior que acabo de escribir, que es el tema ambiental y el tema de consumo, es muy importante lo que nos propone en su video y en la entrevista que se le realizó. Se habla también sobre las culturas y cómo imprimen su sello cultural o su identidad sobre el entorno y reinterpretan la naturaleza. Esto lo hacen mediante formas de significación simbólica y prácticas ancestrales. Eso es importante porque no solo valorizan los recursos naturales, sino que también se hace un desafío de los modelos universales de desarrollo. Eso es muy importante porque Lev, a través de la entrevista, destaca los conceptos del territorio, la autonomía y la cultura, y cómo estos se convierten en ejes políticos que cuestionan las formas hegemónicas de la apropiación de la naturaleza. O sea, ¿qué quiere decir esto? El territorio no es más que no es solo un espacio físico, es un escenario de resistencias y luchas por los derechos ambientales y culturales. Entonces aquí prima también el valor de la cultura y de todas estas tradiciones en el territorio. Indica también y da una perspectiva que implica reconocer la sostenibilidad, y dice que no puede ser impuesta, prácticamente no es llegar e imponer sobre un territorio algún tipo de modelo de economías centralizado, sino que indica que debe enraizarse con la cultura, favoreciendo la construcción colectiva de nuevos futuros sustentables. También habla de algo muy importante que lo cita como racionalidad ambiental, que plantea una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, no solamente nos basamos en la naturaleza como un mero recurso económico, sino que pasamos a comprenderla como lo que es, como una perspectiva también simbólica, cultural, integral. Entonces, se hace una vinculación muy interesante entre lo simbólico y lo real, y se hace desde una perspectiva más respetuosa. Por último, habla o subraya un tema de nuestra crisis ambiental, es también una crisis de conocimiento. ¿Y qué exige esto? Exige que nosotros nos replanteemos y nos apropiemos de la naturaleza. Esta crisis requiere construir un saber encarnado y territorial que permita la convivencia con la diversidad biocultural y ecológica. Para finalizar, rápidamente mencionaré qué se logra integrar en los 3 ejes. Entonces, primero elemento, apoyo a la sostenibilidad. Segundo elemento, contexto cultural, que construye sentidos compartidos y prácticas ambientalmente sostenibles. Y por último, el territorio, que permite prácticas
que son adaptadas a las realidades locales, porque hay que entender que cada territorio tiene una necesidad diferente. Entonces, al conocer, entender las necesidades y las realidades que requiere cada territorio, se fortalece una autonomía comunitaria. Y por último, se hace en un entorno ambiental que reconoce la naturaleza como un tejido de vida y un conocimiento más allá de ser un territorio para recursos. Bueno, culminaré este video dando mis propias conclusiones de todos los temas que hemos tratado. Entonces, voy a empezar primeramente con los dos enfoques, con Blas y con Gala. Si bien puedo entender que son dos enfoques que tienen en común proponer un modelo de desarrollo económico, son totalmente opuestos. Entonces, tenemos por un lado Gala, que es un enfoque que prioriza el bienestar social, que va encaminado en que haya un desarrollo económico, pero también una calidad de vida de los habitantes y que se les respeten sus derechos humanos. Caso posterior a Gala, que lo que hace es, a Blas, perdón, que lo que hace es minimizar los derechos humanos, suprimiendo los derechos humanos, porque se tenía la concepción o la creencia de que la democracia afecta al desarrollo económico, cuando la democracia o el que los habitantes puedan participar activamente en políticas que ayuden a propiciar el desarrollo económico es supremamente vital e importante en el desarrollo de cualquier tipo de economía. Además de que los recursos eran supremamente limitados para los habitantes. Entonces había mucha carencia de ingresos básicos, carencias de oportunidades de educación, restricción de los servicios básicos a la comunidad. Entonces tenemos ambos lados muy diferentes, muy diferentes. Bueno, con base en las teorías, hablamos primeramente de la teoría de la modernización, que esta nació como un impulso que surge después de la posguerra y lo que se buscaba era brindar un estado de bienestar. Y seguidamente a esta nace la teoría de la dependencia, que nace como una respuesta crítica a la teoría de la modernización y sostiene que el desarrollo de los países periféricos está ligado al desarrollo de los centros desarrollados. La teoría de los sistemas mundiales fue introducida en los años 60. Ignora el enfoque exclusivo en estados y enfatiza una perspectiva sistemática global. Aquí es cuando se definen los tres niveles de análisis, que es centro, semiperiferia y periférica. Y estos son ligados por flujos económicos, financieros, tecnológicos y demás. Y por último, nace la teoría o surge la teoría de la globalización, que se enfoca en los vínculos culturales, tecnológicos, económicos y políticos entre las naciones, más allá del enfoque centrado en el Estado-nación. Referente al giro histórico sobre la expansión de capacidades, me parece que es un enfoque muy interesante porque está centrado en el desarrollo humano más que en el crecimiento económico. Cita la ampliación de capacidades y de oportunidades como un componente esencial y habla algo muy clave que es la equidad, que es como el centro del objetivo. Y por último, indica que el desarrollo debe promover la equidad de oportunidades, reconociendo que diversos tipos de personas con cierto tipo de limitantes, como alguna discapacidad o una enfermedad, podrían necesitar más recursos para poder estar a un mismo nivel de satisfacción. Y por último, según Lev, nos habla una concepción muy importante que articula el valor del territorio no solamente como un estado para propicio económico, sino también como
territorios donde se promueve la justicia y el arraigo y no trata de imponer como tal un modelo homogéneo, sino dotarnos de un sentido cultural y de territorial. Y nos habla de la importancia de conocer todo esto porque el conocimiento de las necesidades del territorio y demás nos puede ayudar a implicar unas mejores políticas de sostenimiento ambiental y sobre todo no solo ambiental, sino también algo sostenible. Agradezco mucho la oportunidad de poder haber estudiado todos estos enfoques